Saludos, Dios te bendiga, qué privilegio volver a verte hoy en este día, en este momento que hacemos una pausa en la semana para compartir la palabra de Dios, dar un paso más con Jesús. Estoy contento de compartir con ustedes. Hoy estamos, todavía esta semana estamos con la Escuela Bíblica de Verano en la iglesia de West Suburban y bueno, está muy buena. Pero no quise dejar de grabar esta porción para ustedes, para que ustedes puedan disfrutarla y crecer en Jesús. Esta noche vamos a hablar un poquito de cómo salimos de ser pecadores a justos y qué papel juega la obediencia en todo esto. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mira, la historia de la humanidad se puede dividir en dos. Y quizás no es antes de Cristo y después de Cristo. Esa es una forma, pero podemos dividirla en Adán y Cristo. El texto dice que por la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo. Y por eso la raza humana quedó separada de Dios. Por eso tanto dolor y sufrimiento. Pero por la obediencia perfecta de Cristo, se abrió el camino para la salvación de todos los que creen en Él. Romanos capítulo 5, verso 19 presenta uno de estos contrastes más hermosos del Evangelio, donde el hombre fracasó, donde Adán fracasó, donde tú fracasas, Cristo venció, tú puedes vencer, donde el pecado produjo condenación, la obediencia de Jesús produjo justificación y vida eterna. Para los creyentes que viven en el tiempo del fin, este versículo nos recuerda que nuestra esperanza no descansa en nuestra obediencia imperfecta. Enfatizo, nuestra obediencia imperfecta, sino en la obediencia perfecta de Cristo, que también nos capacita para vivir una vida transformada. En Él descansa nuestra única esperanza. La desobediencia al pecado siempre trae consecuencias. En este texto, Pablo nos recuerda que es una tragedia humana que comenzó con la desobediencia y que donde quiera hay desobediencia, hay tragedia en la humanidad. Génesis 2, 16 al 17 nos muestra cómo entró el pecado. Dice pues que Dios plantó un árbol, le dijo a la pareja, de todo árbol comerán, pero de este árbol no van a comer. Ciertamente el día que coman morirán. Y Génesis capítulo 3, verso 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, tomó de sus frutos, comió, le dio a Adán, Adán también comió. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy con toda esta tristeza que vemos a nuestro alrededor. La caída de Adán afectó a toda la humanidad. Y amigo, es que el pecado, amiga, no solamente trajo muerte física, también trajo separación de Dios, sufrimiento, desgracia moral, muerte espiritual. Romanos capítulo 3, verso 23 nos recuerda que por esa razón todos somos pecadores y por esa razón todos hemos sido separados de la gloria de Dios. Por la desobediencia vino el pecado al mundo. El pecado abrió las puertas de la desgracia sobre nuestra raza. Pero ¿qué es lo que tenemos en Jesús? Salvación y vida eterna. No hay duda que estamos en el tiempo del fin. Entonces, se nos invita a vivir en una forma distinta, porque vivimos en una sociedad que minimiza el pecado, exalta la autonomía humana, quiere hacer lo que le da la gana. La historia nos confirma desde Adán y nos recuerda que toda desobediencia tiene consecuencias. Dios sigue llamando a su pueblo a permanecer fiel en medio de una cultura que desafía su autoridad. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Oye bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un segundo punto que podemos extraer de todo este texto es que la obediencia perfecta de Cristo es la que nos ofrece salvación. Donde Adán cayó, Cristo permaneció fiel. Jesús obedeció perfectamente al Padre toda su vida terrenal. Y finalmente fue obediente hasta la muerte de la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa justicia que nosotros no podíamos alcanzar,
que nosotros no podemos alcanzar, fue lograda por Cristo en nuestro favor. Segunda de Corintios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado para que nosotros fuésemos hechos justificados y justicia de Dios en él. O sea, Él murió la muerte de nosotros para que pudiéramos nosotros vivir la vida que Él quiere darnos. Cristo vino a este mundo para rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios, a fin de que el hombre pueda ser levantado de su desgracia, de su degradación y restaurado a la imagen divina. ¡Wow! Mensajes Selectos, tomo 1, página 327. Conociendo que estamos en el tiempo del fin, yo creo que es importante que nosotros tomemos en consideración todos estos detalles y podamos recordar que nuestra confianza no puede descansar en mis logros espirituales, solamente debe descansar en los méritos de Cristo. Cuando llegue el juicio, nuestra única esperanza es la justicia perfecta del Salvador. Romanos 8:1 nos recuerda, ahora pues no hay condenación, no es para los que son bien obedientes, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo por fe, su obediencia se acredita a nuestra cuenta. Entonces mi obediencia, que es imperfecta, se hace perfecta porque ahora se acredita la obediencia perfecta de Jesús. Y la obediencia de Cristo entonces produce una vida transformada. Todos sus seguidores son transformados por la obediencia. La justificación no es solamente un cambio de posición delante de Dios, también inicia un proceso de transformación. Cristo no solamente me perdona, sino que me capacita para vivir en obediencia. Antes yo era un súper mentiroso, ahora digo muchas menos mentiras, hasta que un día no diré ninguna. Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos, que los pongas por obra. Dios pone el querer, Dios pone el hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Si yo quiero permanecer en la obediencia, tengo que permanecer agarrado de Jesús, agarrado. La justicia de Cristo no es un manto que cubre nuestros pecados que no han sido confesados y que no han sido abandonados. La justicia de Cristo es un principio de vida que transforma el carácter, gobierna la conducta, que hace que nosotros vivamos una vida diferente. Conociendo que estamos en el tiempo del fin, el pueblo que espera el regreso de Cristo es un pueblo que reflejará el carácter de Dios. La obediencia no es el medio para alcanzar la salvación, pero es un fruto natural de una relación viva con Cristo. No obedezco para salvarme, sino porque Jesús me salvó. Apocalipsis 14:12 dice, está la paciencia aquí de los santos, que son la de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se presenta al pueblo de Dios como un pueblo obediente. En los últimos días Dios tendrá un pueblo que confiará plenamente en Cristo. Aquí está el detalle, un pueblo que confiará plenamente en Cristo y demostrará esa fe mediante una vida de fidelidad. En conclusión, vamos a repasar un poco y terminamos. Romanos capítulo 5, verso 19 nos presenta este gran contraste entre Adán y Cristo. Y nos presenta esta idea de que como la desobediencia entró por un hombre, la obediencia, la salvación, el pecado entró por un hombre, pero la salvación entró también por otro que se llamó Cristo Jesús. Y de este texto aprendemos estas tres grandes verdades importantes para nosotros. Número 1, que la desobediencia al pecado siempre traerá consecuencias. Aunque Dios te perdone, va a haber consecuencias. Número 2, que la obediencia perfecta de Cristo nos ofrece salvación y justificación. Amén. Y número 3, que la obediencia de Cristo transforma la vida de quienes creen en Él. La buena noticia del Evangelio es que no estamos condenados a vivir bajo la herencia de Adán. En Cristo tenemos una nueva oportunidad, una nueva naturaleza, una nueva esperanza. 1 Corintios capítulo 15, verso 22 dice que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendremos vida. Somos vivificados en Jesús. Amigo y amiga, quizás puedas orar conmigo diciendo estas palabras. Amado Padre Celestial, gracias porque cuando el pecado entró al mundo, por la desobediencia de Adán,
tú preparaste un plan de salvación. Por medio de la obediencia perfecta de Jesús, ayúdanos a confiar plenamente en sus méritos y a permitir que su Espíritu transforme nuestro carácter cada día. Que mi vida refleje la fe de Jesús. Que mi vida refleje la obediencia de Cristo mientras esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.